y vieron que de los 5.000 artículos, 10 son representativos, tienen el peso, tienen la evidencia y te recomiendan. Entonces, mañana que ustedes van a ver casos, caso por caso que vayan viendo, problema por problema, revisen las guías terapéuticas. Ahí te van a decir, de los inhibidores de ECA más recomendados, el enalapril, porque es este, Cuando el enalapril no puede mezclar, utilice un ALA2, utilice el losartán. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Me explico? Entonces, nosotros como médicos tenemos que trabajar con evidencias, con guías, con estudios clínicos, ir caminando, pero es un camino de toda la vida. Es decir, no pienses que te vas a saber todo eso mañana. ¿Cómo mañana sabes todo eso? ¿Cómo? O sea, no tenemos un memory flash que nos metemos en la cabeza y sabe todo. Cada especialista coge su área, su rama, investiga. Nosotros que estamos de fase formativa, cuando tengas el caso y tienes un problema, ándate a las guías y revisa los fármacos. Y de ahí te va a dar la farmacología. Dice, por ejemplo, en las guías terapéuticas, dicen que el mejor fármaco para el manejo de cólicos biliares es el ibuprofeno. ¿Ya? Ahí vas a la farmacología, dice el ibuprofeno se absorbe, todo lo que sabes. Pero primero vas a la guía. Y en la guía dice, 15 estudios de investigación demuestran que el mejor fármaco es el ibuprofeno. Entonces, cuando tienes que justificar y te dicen, Sheila, ¿por qué prefieres el ibuprofeno? ¿Por qué escogiste el ibuprofeno para un cólico? ¿Qué vas a decir? O sea, como que podría primero como que plantearles o sea, cuál fue mi fuente de bibliografía y digamos lo que yo infería acerca de eso, que en este caso sería que de los 15 artículos que se presentó se concluyó que fue una buena elección del fármaco, o sea, que es un fármaco efectivo entre Ok, los demás. entonces cuando ustedes vayan a trabajar desde este semestre que viene en adelante, toda su vida en el internado, en la residencia, cuando hagan posgrado, sabes que esa pregunta te van a hacer desde quinto semestre hasta que seas R4 de cirugía. Cuando eres R4 de cirugía, el médico tratante, el jefe de servicio te va a decir, Sheila, ¿por qué escogiste el ibuprofeno? Y el argumento tiene que ser basado y sustentado en procesos técnicos, en guías terapéuticas, en estudios de investigación, en análisis reflexivo. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el problema de este tercer punto. Porque el primero es diagnosticar bien. El dos es tener objetivo terapéutico. Este es el problema. El tercero, definir y escoger. Entonces, ¿cómo se escoge? Se escoge basado en estudios que están publicados en las guías, y estas guías publican las recomendaciones que te dan basados en el mejor, el más efectivo, el que tiene el mejor perfil de seguridad, el que tiene el mejor costo de beneficio y el que es más conveniente. Entonces tengo 15 AINES. De esos 15 AINES, ¿cuáles vas a dar en fiebre? Basado en seguridad, perfil de seguridad, efectividad clínica, costo-beneficio. ¿De acuerdo? Así se escoge. Entonces, la receta que hiciste ahora debe tener argumentos de por qué escogiste eso. ¿De acuerdo? Tienes que justificar por qué escogiste. Ok. Si yo ya voy a definir, entonces, los principios para definir efectividad, seguridad, conveniencia. Ahí me acuerdo de la clase de farmacología del doctor Rodas cuando estaba en cuarto, que me decía que era del grupo A, o del grupo B, o del grupo C. Es decir, la conveniencia ya está en la guía. Y dice, le damos este grupo de fármacos en el embarazo al medicamento porque es grupo A o B. ¿De acuerdo? Entonces, efectividad, seguridad, conveniencia, costo-beneficio. Esto es más económico porque el otro es más caro. La industria farmacéutica puede emocionarse y promocionar solo a los que les interesa por costos y rentabilidad. Pero tú, como estás al otro lado, quieres el mejor beneficio para el paciente. Pero no le voy a dar un medicamento que cueste 5 centavos, pero que no sirva. Entonces, costo-beneficio quiere decir la mejor efectividad, con el menor riesgo, con el mejor beneficio. Ok, cuando yo ya tengo esto, entonces tengo lo que se llama el medicamento P. ¿Qué es el medicamento P? ¿A qué suena el medicamento P?
¿Qué dices, María José Ortiz? ¿Qué es el medicamento P? Mm, Medicamento. No Digo sé, que cuando medicamento ya tienes que. todo esto, tienes el medicamento Ajá. P. ¿Qué es el medicamento P? Medicamento que englobe a todos estos parámetros que se necesitan, los criterios. Todos los criterios para el paciente. ¿No ves que yo puedo tener un paciente diabético en donde la guía terapéutica, el medicamento que me dice la guía, como es diabético, no aplica ese medicamento porque es diabético, o porque tiene una alergia, o porque tiene cualquier cosa? Entonces, el medicamento P es el mejor medicamento para el paciente. Es el mejor análisis que tú has hecho para el paciente, que tenga efectividad, costo-beneficio para el paciente. A eso se llama el medicamento P. Entonces, no todos los medicamentos que están en la guía son medicamento P, pues el medicamento P es lo mejor para tu paciente. Recuerda bien el tema de P, para tu paciente. Ese es el medicamento. Lo mejor que se adapte para el medicamento. ¿Ok? Cuando tienes el medicamento P, entonces el siguiente paso es prescribirle. Y ahí viene la historia. Yo le voy a prescribir. Y antes de prescribir, ¿qué es lo que tengo que hacer, Jaime Andrés? Antes de prescribir, pues ya haber considerado todos los pasos anteriores, ¿no? O sea, tenía que ver tanto con el diagnóstico del paciente, con escoger el... Ok, todo lo que nosotros revisamos, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que tú le expliques bien al paciente. Si no le explicas cuáles son los efectos secundarios, lo que va a pasar, cómo se tiene que tomar, qué días tiene que tomar, a qué hora va a tomar, con la comida, sin la comida, entonces vas a tener un montón de problemas, porque es lo que nosotros ya vimos antes. Si no le explicas al paciente sobre la terapéutica, los efectos secundarios, vas a tener problemas. Todo lo que nosotros hemos revisado en este parcial. Y solo decirle no es suficiente, vos tienes que cerciorarte que entienda. Por lo tanto, tienes que escribirle bien la receta y explicarle bien al paciente. Tienes que explicarle, tienes que asegurarte que el paciente tenga claro el asunto, cómo va a tomar. Si solo le dices o le escribes, el paciente va a hacer cualquier barbaridad. Y por eso tienes que cerciorarte y advertir. Y después de eso es suficiente. Todavía no es suficiente. ¿Qué es lo que nos haría falta? El seguimiento. El seguimiento. Es decir, ¿qué quiere decir? Que te avise cualquier novedad, si algo ha pasado, si algo ha modificado. Tienes que dar un seguimiento, supervisar el tratamiento y en base a eso darle un seguimiento al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, con eso se cumplen los pasos básicos de una guía de prescripción racionalizada. Pero hay un documento que tú entregas al paciente, que es una receta. Entonces, ¿cuál es el problema del documento que entregas? Que es la receta. El problema es este. Este es el problema. Algo típico de los médicos. Algo típico de los médicos. Entonces, Bolívar, describe cuál es el problema que tenemos que resolver. La letra, que sea clara, entendible para que el paciente pueda saber lo que está tomando. Ese es el problema. Y eso es algo que todas las sociedades nos han caracterizado a los médicos, nos hacen memes a nosotros. Es un meme, dice, estudié, el doctor en primer año de medicina, el doctor ya está en sexto. Y cuando se graduó ya es doctor, entonces peor todavía, escribe esto, el alfabeto médico. Mira, Cris, ¿qué dices del alfabeto médico? Bastante inespecífico, ¿no? Tenaz, entonces nos hacen memes por eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es un problema gravísimo. Porque si te has hecho todo un estudio de guía terapéutica, de metaanálisis, de todo lo que has hecho. Y después escribes cualquier barbaridad, todo lo que hicimos se va al agua. Porque el paciente entiende una cosa
el farmacéutico.